En 1915 se produjo en Moscú un encuentro de gran trascendencia. Ouspensky ya era para ese entonces reconocido como un destacado científico que escribía sobre los problemas de la existencia humana en el universo. Sus viajes por Europa, Egipto y el Oriente en busca de respuestas para sus múltiples interrogantes lo condujeron al encuentro con Gurdjieff, quien le reveló un sistema de conocimiento que de inmediato fue reconocido por él como de vital importancia para la humanidad de nuestro tiempo. Fragmentos de una enseñanza desconocida es el recuento del trabajo de búsqueda y aprendizaje realizado por Ouspensky bajo la dirección de Gurdjieff durante 8 años, narrado en el primer capítulo de esta obra. Ese primer encuentro nos deja un sabor de algo que inevitablemente tenía que suceder. Es por eso que se ha comparado este libro respecto del sistema de Gurdjieff con los diálogos platónicos respecto de la sabiduría socrática. Gurdjieff tenía sus razones para no permitir que se tomaran apuntes durante las reuniones que tenía con sus alumnos. Por eso, este recuento no es solo un prodigio de memoria, sino también y sobre todo un sorprendente logro de comprensión y de síntesis, capaz de mostrarnos el complejo conjunto de conocimientos recibidos mediante un relato viviente, escrito además en medio de las terribles condiciones de vida de la Rusia prerrevolucionaria. Resumen del capítulo primero. En este capítulo, Ouspensky había regresado de Rusia en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y al salir de San Petersburgo, le había dicho a sí mismo que iba en busca de lo milagroso. Lo milagroso es muy difícil de definir, pero para él esta palabra tenía un significado muy definido. Mucho tiempo atrás había llegado a la conclusión de que para escapar del laberinto de contradicciones en el que vivimos, era necesario encontrar un camino enteramente nuevo, diferente de todo lo que habíamos conocido o seguido hasta ahora. Pero ¿dónde comenzaba este camino nuevo o perdido? Él era incapaz de decirlo. Entonces él ya había reconocido como un hecho innegable que detrás de la fina película de falsa realidad existía otra realidad de la cual, por alguna razón, algo nos separaba. Lo milagroso era la penetración de esta realidad desconocida. Aquí Ouspensky reconoce que hay muchas escuelas y se había convencido de que las escuelas sobre las que había oído hablar y con las cuales hubiese podido entrar en contacto no eran para él, pues eran escuelas de naturaleza francamente religiosa o semirreligiosas y de tono netamente devocional y no lo atraían. Otras escuelas más moralizadoras eran de tipo filosófico, ligeramente sentimental, con un matiz de ascetismo, como las escuelas de los discípulos o seguidores de Ramana Krishna. Entre estos últimos había personas agradables, pero él había tenido la impresión de que les faltaba un conocimiento real. Otras escuelas, descritas como escuelas de yoga, que están basadas en la creación de estados de trance, participaban, a sus ojos, un tanto demasiado del género espiritista, y él no les tenía confianza, pues decía que conducían inevitablemente a mentirse a uno mismo o bien a lo que los místicos ortodoxos en la literatura monástica rusa llaman seducción. Había otro tipo de escuelas con las cuales él no pudo tomar contacto, de las que solo escuchó hablar, escuelas que prometían mucho, pero igualmente exigían mucho. Exigían todo de una sola vez.
Estas escuelas le interesaban mucho y las personas que habían estado en relación con ellas y que habían hablado de ellas se destacaban sobre el común de las personas. Pero, sin embargo, le parecía que debería haber escuelas de un tipo más racional y que hasta cierto punto un hombre tenía derecho de saber hacia dónde iba. Paralelamente llegó a la conclusión de que una escuela, no importa cómo se llame, escuela de ocultismo, de esoterismo, de yoga, debe existir sobre el plano terrestre ordinario como cualquier otro tipo de escuela. Se dio cuenta de que la idea de escuelas en otro plano era simplemente un signo de debilidad. Esto significaba que los sueños habían reemplazado la búsqueda real. Así fue como comprendió que los sueños son uno de los obstáculos más grandes de nuestro camino eventual hacia lo milagroso. Un día que se encontraba en la redacción del periódico, preparando la próxima edición, descubrió, en La Voz de Moscú, un aviso con referencia a la puesta en escena de un ballet titulado La lucha de los magos, que se decía era la obra de un hindú. La acción del ballet debía tener lugar en la India y ofrecía un marco completo de la magia del Oriente con milagros de faquires, danzas sagradas, etc. No me gustó el tono parlachín del párrafo, dijo Ouspensky. Pero como los autores de ballets hindúes eran más bien raros en Moscú, él recortó el aviso, lo insertó en su artículo y añadió brevemente que en el ballet se encontraría seguramente todo aquello que los turistas van a buscar y que es imposible hallar en la India verdadera. Poco después dejó el periódico y se fue a San Petersburgo. En marzo de 1915 ofreció conferencias sobre sus viajes por la India. Los títulos eran En busca de lo milagroso y El problema de la muerte. Y en estas conferencias servían de introducción a un libro sobre sus viajes que tenía intención de escribir, y dijo que en la India lo milagroso no se buscaba donde debía buscarse, que todos los caminos habituales eran inútiles y que la India guardaba sus secretos mucho mejor de lo que se suponía. Sin embargo, de hecho, lo milagroso sí existía y estaba indicado por muchas cosas que la gente pasaba de largo sin captar su contenido verdadero y su significado oculto, y sin saber cómo acercarse a ellas. Nuevamente tenía en la mente las escuelas. En Moscú, Ouspensky recibe noticias acerca de un tal Gurdjieff que tenía un grupo dedicado a varias investigaciones y experimentos ocultos. A él en ese momento le interesó muy poco, pero igual aceptó tener una conversación con Gurdjieff. Su primera entrevista modificó enteramente la idea que tenía de él y de lo que le podía aportar. En primer término, se asombró porque parecía estar completamente fuera de sitio en tal lugar y dentro de tal atmósfera. Él estaba todavía lleno de sus impresiones del Oriente y hubiera podido ver a ese hombre con cara de raja hindú o jeque árabe, bajo una túnica blanca o un turbante dorado, pero sentado en ese pequeño café, con su abrigo negro de cuello de terciopelo y su bombín negro, producía una impresión inesperada y extraña, y casi alarmante, de un hombre disfrazado. Era un espectáculo embarazoso, como cuando uno se encuentra delante de un hombre que no es lo que pretende ser, y con el cual sin embargo se debe hablar, y conducirse como si no se diera cuenta de ello. Luego, Gurdjieff acepta a Ouspensky como uno de sus alumnos, y él le dice
que el mayor obstáculo consistía en que actualmente no le era posible quedarse en Moscú porque estaba comprometido con un editor de San Petersburgo y que preparaba varias obras. Gurdjieff le dijo que iba de vez en cuando a San Petersburgo y le prometió ir pronto para allá y avisarle cuando llegaría. Ouspensky le dijo que si se unía a uno de sus grupos se encontraría ante un problema muy difícil, porque no sabía si Gurdjieff exigía de sus alumnos la promesa de mantener en secreto todo lo que aprendían, y que él no podía hacer semejante promesa, porque era un escritor. Entonces Ouspensky le preguntó a Gurdjieff si había alguna condición para unirse a este grupo, y Gurdjieff le dijo que no hay ninguna condición y que no podía verla, porque ellos partían del hecho de que el hombre no se conoce a sí mismo, que no es, y acentuó estas palabras, no es decir, que no es lo que puede y debería ser. Por esta razón no puede comprometerse ni asumir ninguna obligación. No puede decidir nada en cuanto al futuro. Hoy es una persona y mañana es otra. Desde luego no está atado a nosotros en forma alguna, le dijo, y si quiere puede abandonar el trabajo en cualquier instante y marcharse. Puede estudiar esto si le gusta, le dijo, durante un largo tiempo y trabajar mucho sobre sí mismo. Y si un día llega a aprender lo suficiente, entonces la cosa será diferente, porque usted va a poder ver por sí mismo si quiere o no nuestro trabajo, y si lo desea podrá trabajar con nosotros, y si no puede irse. Ouspensky le dijo a Gurdjieff lo siguiente, que él veía que las personas se asemejaban muy poco entre sí, y que consideraba imposible meterlos a todos en el mismo saco, porque para él había salvajes, había personas mecanizadas, intelectuales y genios. Y Gurdjieff le dijo, nada más exacto, las personas son muy diferentes, pero usted ni conoce ni puede ver la diferencia real entre ellas. Usted habla de diferencias que sencillamente no existen. Esto tiene que ser comprendido. Todas las personas que usted ve, que usted conoce, que usted puede llegar a conocer, son máquinas. Verdaderas máquinas que solamente trabajan bajo la presión de influencias exteriores. Nacen máquinas y como máquinas mueren. ¿Qué tienen que ver con esto los salvajes y los intelectuales? Ahora mismo, en este preciso momento, mientras hablamos, varios millones de máquinas se esfuerzan en aniquilarse unas a otras. ¿En qué difieren entonces? ¿Dónde están los salvajes y dónde los intelectuales? Todos son iguales. Entonces Ouspensky le dice, pero es posible dejar de ser máquina, ¿no es cierto? Y él le dice, por supuesto, sí. Es en esto en lo que usted debería pensar y no en las distintas clases de máquinas. Esta conversación con Gurdjieff le recuerda a Ouspensky otra, donde él le pregunta a Gurdjieff acerca de qué pensaba sobre la psicología moderna. Gurdjieff no llegó tan lejos en su respuesta y lo detuvo diciéndole que antes de hablar de psicología teníamos que comprender claramente de qué se trata esta ciencia y de qué no trata. El verdadero objeto de la psicología es la gente, los hombres, los seres humanos. ¿Qué psicología puede haber cuando no se trata sino de máquinas? Para el estudio de las máquinas lo que se necesita es la mecánica y no la psicología. Por eso comenzamos por el estudio de la mecánica. El camino que lleva a la psicología es aún muy largo. Pero volvía a preguntar, ¿puede un hombre dejar de ser una máquina? Bueno, dijo Gurdjieff, si usted hubiera planteado tales preguntas más a menudo, quizá nuestras conversaciones nos hubieran podido llevar a alguna parte. Si es posible dejar de ser una máquina. Sí,
dijo Gurdjieff. Es posible dejar de ser una máquina. Pero para esto es necesario, ante todo, conocer la máquina. Una máquina, una verdadera máquina, no se conoce a sí misma y no puede conocerse. Cuando una máquina se conoce, desde ese instante ha dejado de ser una máquina. Por lo menos ya no es la misma máquina que antes. Ya comienza a ser responsable de sus acciones. Pero, según usted, ¿esto significa que un hombre no es responsable de sus acciones?, le pregunté. Le preguntó Ouspensky a Gurdjieff. Un hombre es responsable. Una máquina no es responsable, me contestó. En otra oportunidad le preguntó cuál es la mejor preparación para estudiar su método. Por ejemplo, si es útil estudiar lo que se llama literatura oculta o mística. Al decirle esto, él tenía en mente en forma particular el tarot y toda la literatura referente al tarot. Gurdjieff le dijo que sí, que se puede encontrar mucho por medio de la lectura. Por ejemplo, que considerara su caso, ya podría él conocer bien las cosas si supiese leer. Quiero decir, si usted hubiese comprendido todo lo que ha leído en su vida, ya tendría el conocimiento de lo que ahora busca. Si hubiese usted comprendido todo lo que está escrito en su propio libro. ¿Cuál es su título?, le preguntó Ouspensky. Tertium Organium. Pero usted no comprende, ni lo que lee ni lo que escribe. Ni siquiera comprende lo que significa la palabra comprender. Sin embargo, la comprensión es lo esencial. Y la lectura no puede ser útil sino a condición de comprender lo que se lee. Pero desde luego que ningún libro puede dar una preparación verdadera. Por lo tanto, es imposible decir cuáles libros son los mejores. Lo que un hombre conoce bien, y acentúo la palabra bien, eso es una preparación para él. Si un hombre sabe bien cómo hacer un café o cómo hacer bien un par de botas, entonces ya se puede hablar con él. El problema estriba en que nadie sabe nada bien. Todo se conoce, no importa cómo, de una manera completamente superficial. Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de Ouspensky y le preguntó a Gurdjieff qué debería hacer un hombre para asimilar esta enseñanza. ¿Lo que debe hacer?, preguntó Gurdjieff, sorprendido. Es incapaz de hacer nada. Ante todo, él debe comprender ciertas cosas. Tiene miles de ideas falsas y de concepciones falsas, sobre todo acerca de sí mismo. Y si algún día quiere adquirir algo nuevo, debe comenzar por liberarse por lo menos de algunas de ellas. De otra manera, lo nuevo sería construido sobre una base falsa y el resultado sería aún peor. Entonces Ouspensky le pregunta que cómo un hombre puede liberarse de estas ideas falsas. Si nosotros dependemos de las formas de nuestra percepción, que las ideas falsas se producen debido a las formas de nuestra percepción. Entonces Gurdjieff negó la cabeza y le dijo: nuevamente usted habla de otra cosa. Usted habla de errores que provienen de las percepciones. Pero no se trata de esto. Dentro de los límites de las percepciones dadas se puede errar en mayor o menor grado. Como ya lo dije, la suprema ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer. Y su primera pregunta se refiere a qué es lo que tiene que hacer. Pero a decir verdad, nadie hace nada y nadie puede hacer nada. Es lo primero que hay que comprender. Todo sucede. Todo lo que sobreviene en la vida de un hombre. Todo lo que se hace a través de él. Todo lo que viene de él. Todo esto sucede. Y sucede exactamente como la lluvia cae porque la temperatura se ha modificado en las regiones superiores de la atmósfera. Sucede como la nieve se derrite bajo los rayos del sol, como el polvo se levanta con el viento.
El hombre es una máquina. Todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son el resultado de influencias exteriores, de impresiones exteriores. Por sí mismo un hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, siente, todo esto sucede. El hombre no puede descubrir nada, no puede inventar nada, todo sucede. Para establecer este hecho, para comprenderlo, para convencerse de su verdad, es necesario liberarse de miles de ilusiones sobre el hombre, sobre su ser creador, sobre su capacidad de organizar conscientemente su propia vida, etcétera, etcétera. Nada de esto existe. Todo sucede. Los movimientos populares, las guerras, los cambios de gobierno, todo esto sucede. Y sucede exactamente de la misma manera que todo sucede en la vida del hombre como individuo. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como él lo quiere, sino como esto sucede. Todo sucede. El hombre no ama, no odia, no desea. Todo esto sucede. Pero ningún hombre le creerá jamás si usted le dice que él no puede hacer nada. Nada se le puede decir a la gente que le sea más desagradable ni más ofensivo. Es particularmente desagradable y ofensivo porque es la verdad, y porque nadie quiere conocer la verdad. Si usted lo comprende, nos será más fácil hablar. Pero una cosa es captar con el intelecto que el hombre no puede hacer nada, y otra es sentirlo con toda su masa. Estar realmente convencido que es así y no olvidarlo jamás. Esta cuestión de hacer hace surgir además otra cuestión. A la gente le parece siempre que los otros nunca hacen nada como debiera ser, que los demás hacen todo al revés. Invariablemente cada uno piensa que podría hacerlo mejor. Ninguno comprende ni siente la necesidad de comprender que lo que actualmente se hace de cierta manera y sobre todo lo que ya ha sido hecho, no puede ni podía haber sido hecho de otra manera. Cada uno tiene su propio plan y su propia teoría, por ejemplo, acerca de la guerra. Cada uno opina que no se hace nada como debería hacerse. Sin embargo, en realidad todo se hace de la única manera posible. Si tan solo una cosa pudiera hacerse diferentemente, todo podría llegar a ser diferente. Y entonces quizás no hubiera habido guerra. Trate de comprender lo que digo. Todo depende de todo, todo está relacionado. No hay nada separado, por lo tanto todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar. Pero son lo que son, y por lo tanto las cosas también son lo que son. Esto era muy difícil de tragar, se dijo a sí mismo Ouspensky. Pero, le preguntó a Gurdjieff, ¿pero no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer? Absolutamente nada, dijo él. ¿Y nadie puede hacer nada? Eso ya es otro asunto. Para ser hay que ser. Y ante todo hay que comprender lo que esto significa, ser. Si continuamos estas conversaciones, usted verá que nos servimos de un lenguaje especial y que para ser capaz de hablar entre nosotros hay que aprender este lenguaje. No vale la pena hablar en la lengua ordinaria porque en esta lengua es imposible comprenderse. Esto le sorprende, pero es así. Para llegar a comprender es necesario aprender otro lenguaje. En el lenguaje que habla la gente no puede comprenderse. Usted verá más tarde por qué esto es así. Luego uno debe aprender a decir la verdad. Esto también le parece extraño. Usted no se da cuenta de que hay que aprender a decir la verdad. Le parece que bastaría con desearlo o decidir hacerlo. Pero yo le digo a usted que es relativamente raro que la gente diga una mentira en forma deliberada. En la mayoría de los casos creen que dicen la verdad, y sin embargo mienten todo el tiempo, tanto cuando quieren mentir como cuando quieren decir la verdad. Mienten continuamente, se mienten a sí mismos y mienten a los demás. Como consecuencia nadie comprende a los otros ni se comprende a sí mismo. Piénselo, podría haber tantas discordias, tantos malentendidos profundos,
y tanto odio hacia el punto de vista o hacia la opinión de otro? Si la gente fuera capaz de comprenderse. Pero no pueden comprenderse porque no pueden dejar de mentir. Decir la verdad es la cosa más difícil del mundo. Habrá que estudiar mucho y durante largo tiempo para un día poder decir la verdad. El deseo por sí solo no basta. Para decir la verdad hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es verdad y lo que es mentira, ante todo en sí mismo. Pero esto es lo que nadie quiere saber. Las conversaciones con Gurdjieff y el giro imprevisto que él le daba a cada idea lo empezaron a interesar cada día más a Ouspensky, pero él tenía que irse a San Petersburgo. Así que tuvo una última conversación con él, en la cual le dice que él pensaba que lo más importante eran los hechos. Si pudiera haber hechos reales, auténticos, de naturaleza nueva y desconocida, solo ellos me convencerían de que estoy en el buen camino. Ouspensky seguía todavía pensando en los milagros. Entonces Gurdjieff le dice: ¿habrá hechos? Se lo prometo, pero no se puede comenzar por ahí. Claro, en aquel entonces Ouspensky no comprendía lo que Gurdjieff quería decir, solo lo comprendió más tarde, ¿no? En sus últimas conversaciones en Moscú todavía guarda el recuerdo Ouspensky de ciertas palabras pronunciadas por Gurdjieff, en la cual le había hablado de un hombre que una vez había conocido estando con él y de sus relaciones con ciertas personas. Y Gurdjieff le dijo: es un hombre débil. Las personas se sirven de él, inconscientemente por supuesto. Y esto es así porque ese hombre los considera. Si no los considerase, todo sería distinto. Y esas mismas personas serían distintas. A Ouspensky le pareció extraño que un hombre no tuviera que considerar al prójimo. Entonces le preguntó: ¿qué quiere usted decir con esta palabra considerar? Porque a la vez lo comprendo y no lo comprendo. Esa palabra tiene significaciones muy diferentes. Gurdjieff le dijo: es todo lo contrario. Esa palabra no tiene sino una significación. Trate de pensar en ello. Más adelante, Ouspensky comprendió lo que Gurdjieff llamaba consideración y se dio cuenta del lugar enorme que ocupa nuestra vida y de todo lo que proviene de ella. Gurdjieff llamaba consideración a la actitud que crea una esclavitud interior, una dependencia interior. Y así fue como Ouspensky reconoció que había ideas de lo que Gurdjieff hablaba que él aún no podía aceptar, que no comprendía, pero lo asombraban mucho todas las cosas que decía, y sentía ya que su sistema no era una marquetería como lo son todos los sistemas filosóficos y científicos, sino un todo indivisible de que hasta ahora él solo había visto algunos aspectos. Resumen del capítulo 2. Aquí Ouspensky ya estaba en San Petersburgo y Gurdjieff lo había ido a visitar por algunos días. Gurdjieff continuó explicándole acerca del tema de la prisión, diciéndole que él no se daba cuenta de su propia situación, de que estaba en una prisión, que todo lo que podía desear, ni si era sensato, era escapar de esa prisión. Pero ¿cómo escapar? Es necesario atravesar las murallas cavando un túnel. Un hombre solo no puede hacer nada. Pero supongamos que sean 10 o 20 que trabajen por turno, ayudándose los unos a los otros. Pueden acabar el túnel y escapar. Más aún, nadie puede escapar de la prisión sin la ayuda de aquellos que ya han escapado. Solo ellos pueden decir cómo es posible la evasión y hacer llegar a los cautivos las herramientas, las limas, todo lo que necesitan.
Pero un prisionero aislado no puede encontrar a dichos hombres libres ni entrar en contacto con ellos. Por eso una organización es necesaria. Gurdjieff volvió a menudo a este ejemplo de la prisión y la evasión de la prisión. A veces era el punto de partida de todo lo que él decía y le gustaba subrayar que cada prisionero puede un día encontrar su oportunidad de evadirse siempre y cuando sepa darse cuenta de que está en prisión. Mientras no comprenda esto, mientras se crea libre, ¿qué posibilidad puede tener? Nadie puede ayudar ni liberar por la fuerza a un hombre que no quiere ser libre, que desea todo lo contrario. La liberación es posible, pero solo como resultado de trabajos prolongados, de grandes esfuerzos y sobre todo de esfuerzos conscientes hacia una meta definida. Gurdjieff tenía una manera propia de organizar sus reuniones que Ouspensky no comprendía muy bien. Por ejemplo, rara vez lo autorizaba a precisar por adelantado una fecha fija. Por lo general, al final de una reunión, se enteraban que Gurdjieff regresaría a Moscú al día siguiente, pero al llegar la mañana comunicaba haber decidido quedarse hasta la noche. El día entero transcurría en los cafés donde él se encontraba con las personas que querían verlo. No era sino poco antes de la hora de nuestras reuniones habituales cuando decía: ¿por qué no nos reunimos esta noche? Llame a aquellos que quieran venir y dígales que estaremos en tal lugar. En aquel entonces yo no entendía, dice Ouspensky, por qué Gurdjieff actuaba así. No podía captar sus motivos, pero luego lo comprendí claramente. De ninguna manera Gurdjieff quería facilitar el acercamiento a su enseñanza. Por el contrario, estimaba que no era sino sobreponiéndose a las dificultades accidentales o aún arbitrarias, cómo la gente podía aprender a valorarlas. En una de sus conferencias, alguien hizo una pregunta sobre la reencarnación y también preguntó si se podía creer en los casos de comunicación con los muertos. A lo cual Gurdjieff dijo que había varias posibilidades, pero es necesario comprender que el ser de un hombre, tanto en la vida como después de la muerte, si es que existe después de su muerte, puede ser de calidad muy diferente. El hombre máquina, para quien todo depende de influencias exteriores, a quien todo le sucede, que ahora es cierto hombre, y al otro momento siguiente y más tarde un tercero, no tiene porvenir de ninguna clase. Está enterrado, y eso es todo. No es sino polvo y al polvo volverá. Estas palabras se aplican a él. Para que pueda haber una vida futura, del orden que sea, tiene que haber cierta cristalización, cierta fusión de cualidades interiores del hombre. Tiene que haber cierta autonomía en relación a las influencias exteriores. Si hay en un hombre algo que puede resistir a las influencias exteriores, entonces esta misma cosa podrá resistir a la muerte del cuerpo físico. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que podría resistir a la muerte del cuerpo físico en un hombre que se desmaya cuando se corta el dedo meñique? Si hay algo en un hombre, fuere lo que fuere, esto puede sobrevivir, pero si no hay nada, entonces nada puede sobrevivir. Sin embargo, aún, si este algo sobrevive, su porvenir puede ser diverso. En ciertos casos de cristalización completa se puede producir después de la muerte lo que la gente llama una reencarnación, y en otros casos lo que llama una existencia en el más allá. En ambos casos la vida continúa en el cuerpo astral o con la ayuda del cuerpo astral. Ustedes saben lo que significa esta expresión, pero los sistemas que ustedes conocen y que hablan del cuerpo astral sostienen que todos los hombres poseen uno. Pero esto es totalmente falso. Lo que puede ser llamado cuerpo astral se obtiene por fusión, esto es, por medio de una lucha y de un trabajo interior sumamente duro. El hombre no nace con un cuerpo astral, y solo muy pocos hombres lo adquieren.
Si se forma, puede continuar viviendo después de la muerte del cuerpo físico y puede volver a nacer en otro cuerpo físico. Esto es reencarnación. Si no vuelve a nacer, entonces en el curso del tiempo también muere. No es inmortal, pero puede vivir por mucho tiempo después de la muerte del cuerpo físico. Fusión y unidad interior se obtienen por fricción, por la lucha en el hombre entre el sí y el no. Si un hombre vive sin conflicto interior, si todo sucede en él sin que él se oponga, si va siempre con la corriente, por donde sopla el viento, entonces permanecerá tal cual es. Pero si comienza una lucha interior, y en especial si él sigue dentro de esta lucha una línea determinada, entonces gradualmente ciertos rasgos permanentes comienzan a formarse en él. Empieza la cristalización. Pero si la cristalización es posible sobre una base justa, lo es también sobre una base equivocada. Por ejemplo, el temor al pecado o una fe fanática en una idea cualquiera puede provocar una lucha terriblemente intensa entre el sí y el no, y un hombre puede cristalizar sobre tales bases. Pero la cristalización en este caso se realizará mal, será incompleta. En tal caso un hombre perderá toda posibilidad de desarrollo ulterior. Para que la posibilidad de un desarrollo ulterior le sea ofrecida, él deberá ser previamente refundido, y esto no puede lograrse sino a través de sufrimientos terribles. La cristalización es posible sobre cualquier base. Tomen por ejemplo un bandolero de buena cepa, un bandolero auténtico. Yo he conocido de esos en el Cáucaso. Un bandolero tal, fusil en mano, se tenderá al borde de un camino, detrás de una roca durante 8 horas sin hacer un movimiento. ¿Podrían ustedes hacer otro tanto? Dense cuenta que una lucha se libra en él a cada instante. Tiene calor, tiene sed, las moscas lo devoran, pero no se mueve. Otro ejemplo, un monje, teme al diablo, toda la noche se golpea la cabeza contra el suelo y reza. Así se logra la cristalización. Por tales caminos las personas pueden engendrar en ellas mismas una fuerza interior enorme. Pueden soportar torturas. Pueden obtener todo lo que quieren. Esto significa que ahora hay en ellos algo sólido, algo permanente. Tales personas pueden llegar a ser inmortales. Pero, ¿qué se ha ganado con esto? Un hombre de esa clase deviene una cosa inmortal, una cosa, aunque una cierta cantidad de conciencia permanezca algunas veces en él. Sin embargo, hay que recordar que se trata aquí de casos excepcionales. En las conversaciones que siguieron a esa noche, a Ouspensky lo impresionó un hecho. De todo lo que Gurdjieff había dicho, nadie había comprendido la misma cosa. Algunos solo habían prestado atención a las observaciones secundarias, no esenciales, y no se acordaban de nada más. Los principios fundamentales expuestos por Gurdjieff habían escapado a la mayoría. Muy pocos fueron los que hicieron preguntas sobre la esencia de lo que había dicho. Una de estas preguntas fue, ¿cómo puede uno provocar la lucha entre el sí y el no? Y Gurdjieff dijo, el sacrificio es necesario. Si nada es sacrificado, nada puede ser obtenido, y es indispensable sacrificar lo que es precioso en el momento mismo. Sacrificar mucho y sacrificar por mucho tiempo. Sin embargo, no para siempre. Por lo general, esto es poco comprendido. Y empero nada es más importante. Los sacrificios son necesarios, pero una vez logrado el proceso de cristalización, los renunciamientos, las privaciones y los sacrificios ya no son necesarios. Un hombre puede entonces tener todo lo que quiere. Ya no hay ley para él es para sí mismo su propia ley. Entre la gente que venían a estas reuniones se fue agrupando progresivamente un pequeño número de personas que no perdían ocasión de escuchar a Gurdjieff y que se reunían en su ausencia. Así se formó el primer grupo en San Petersburgo. Gurdjieff explicó que para comprender qué es el hombre hoy en día, es decir, al nivel actual de su desarrollo, es indispensable poder representarse hasta un cierto punto lo que puede ser, es decir, lo que puede alcanzar. Porque sólo en la medida en que un hombre llega a comprender la secuencia correcta de su posible desarrollo, como puede dejar de atribuirse lo que todavía no posee y que no podrá alcanzar,
quizás sin otros grandes esfuerzos y grandes labores. Según una antigua enseñanza de la que subsisten trazas en numerosos sistemas de ayer y de hoy, cuando un hombre alcanza el desarrollo más completo que en general le es posible, se compone de 4 cuerpos. Estos 4 cuerpos están constituidos por sustancias que se hacen cada vez más y más finas, interpenetrándose y formando 4 organismos que tienen entre sí una relación bien definida sin dejar de ser independientes y que son capaces de actuar independientemente. Lo que permite la existencia de 4 cuerpos es que el organismo humano, es decir, el cuerpo físico, tiene una organización tan compleja que bajo ciertas condiciones se puede desarrollar en él un organismo nuevo e independiente que ofrezca a la actividad de la conciencia un instrumento mucho más adecuado y más sensible que el cuerpo físico. La conciencia que se manifiesta en este nuevo cuerpo es capaz de gobernarlo y tiene pleno poder y pleno control sobre el cuerpo físico. Bajo ciertas condiciones, en este segundo cuerpo se puede formar un tercero, que tiene también sus características propias. La conciencia manifestada en este tercer cuerpo tiene pleno poder y pleno control sobre los 2 primeros, y el tercer cuerpo puede adquirir conocimientos inaccesibles tanto al segundo como al primero. En el tercer cuerpo, bajo ciertas condiciones, puede crecer un cuarto, que difiere tanto del tercero como este del segundo y el segundo del primero. La conciencia que se manifiesta en el cuarto cuerpo tiene completo control sobre su propio cuerpo y sobre los 3 primeros. Estos 4 cuerpos son definidos por las diversas enseñanzas de diferentes maneras. Gurdjieff dibujó un cuadro y dijo: según la terminología cristiana, el primero es el cuerpo físico, el cuerpo carnal, el segundo es el cuerpo natural, el tercero es el cuerpo espiritual, y el cuarto, según la terminología del cristianismo esotérico, es el cuerpo divino. Según la terminología teosófica, el primero es el cuerpo físico, el segundo es el cuerpo astral, el tercero es el cuerpo mental y el cuarto es el cuerpo causal. En el lenguaje, lleno de imágenes de ciertas enseñanzas orientales, el primero es el carruaje, cuerpo, el segundo es el caballo, sentimientos, deseos, el tercero es el cochero, el pensar, y el cuarto es el amo, yo, conciencia, voluntad. Se encuentran paralelos o comparaciones de este género en la mayoría de los sistemas que reconocen algo más en el hombre que el cuerpo físico. Pero casi todos estos sistemas, aun cuando repiten bajo una forma más o menos familiar las definiciones y las divisiones de la antigua enseñanza, han olvidado u omitido sus características más importantes, a saber que el hombre no nace con los cuerpos sutiles y que estos requieren ser cultivados artificialmente, lo que es posible solo bajo ciertas condiciones favorables exteriores e interiores. El cuerpo astral no es indispensable para el hombre, es un gran lujo que no está al alcance de todos. El hombre puede muy bien vivir sin el cuerpo astral. Su cuerpo físico posee todas las funciones necesarias para la vida. Un hombre sin cuerpo astral puede aún producir la impresión de ser muy intelectual hasta muy espiritual, y engañar así no solamente a los otros sino a sí mismo. Esto naturalmente es aún más cierto para el cuerpo mental y para el cuarto cuerpo. El hombre ordinario no posee estos cuerpos ni las funciones que les corresponden. Pero a menudo él cree y llega a hacer creer a los demás que los posee. Las razones de este error son, en primer lugar, el hecho de que el cuerpo físico trabaja con las mismas sustancias con las que se constituyen los cuerpos superiores, pero estas sustancias no se cristalizan en él, no le pertenecen. Y en segundo lugar, el hecho de que todas las funciones del cuerpo físico son análogas a las de los cuerpos superiores, aunque naturalmente difieren mucho. Entre las funciones de un hombre que no posee sino su cuerpo físico y las funciones de los 4 cuerpos, la diferencia principal es que en el primer caso, las funciones del cuerpo físico gobiernan todas las otras. En otros términos, todo está gobernado por el cuerpo, que es a su vez gobernado por las influencias exteriores.
En el segundo caso, el mando o el control emana del cuerpo superior. Las funciones del cuerpo físico pueden ponerse en paralelo con las funciones de los 4 cuerpos. Gurdjieff dibujó otro cuadro que representaba las funciones paralelas de un hombre de cuerpo físico y un hombre de 4 cuerpos. En el primer caso, dijo Gurdjieff, es decir, en el caso de las funciones de un hombre de cuerpo físico solamente, el autómata depende de las influencias exteriores y las otras 3 funciones dependen del cuerpo físico y de las influencias exteriores que éste recibe. Los deseos o las aversiones, yo deseo, yo no deseo, me gusta, no me gusta, es decir, las funciones que ocupan el lugar del segundo cuerpo, dependen de choques y de influencias accidentales. El pensar, que corresponde a las funciones del tercer cuerpo, es un proceso enteramente automático. En el hombre mecánico falta la voluntad, no hay más que deseos, y lo que se llama su fuerte o su débil voluntad no es sino la mayor o menor permanencia de sus deseos, de sus ganas. En el segundo caso, es decir, en el caso de un hombre en posesión de 4 cuerpos, el automatismo del cuerpo físico depende de la influencia de los otros cuerpos. En lugar de la actividad discordante y a menudo contradictoria de los diferentes deseos, hay un solo yo entero, indivisible y permanente. Hay una individualidad que domina el cuerpo físico y sus deseos y que puede sobreponerse a sus repugnancias y a sus resistencias. En lugar de un pensar mecánico está la conciencia. Y hay la voluntad, es decir, un poder, ya no simplemente compuesto de deseos variados, que pertenecen a los diferentes yoes y que son muy a menudo contradictorios, sino un poder nacido de la conciencia y gobernado por la individualidad o un yo único y permanente. Solo esta voluntad puede llamarse libre, porque es independiente del accidente y ya no puede más ser alterada ni dirigida desde afuera. Una enseñanza oriental describe las funciones de los 4 cuerpos, su crecimiento gradual y las condiciones de este crecimiento de la siguiente manera. Imaginemos un vaso o un crisol lleno de diversos polvos metálicos. Entre estos polvos que están en contacto uno con otro, no existen relaciones definidas. Cada cambio accidental de la posición del crisol modifica la posición relativa de los polvos. Si se sacude el crisol o si se le golpea con el dedo, el polvo que se encontraba arriba puede aparecer al fondo, en medio o inversamente. No hay nada permanente en la situación respectiva de estos polvos, y en tales condiciones no puede haber nada permanente. Esta es una imagen fiel de nuestra vida psíquica. A cada momento nuevas influencias pueden modificar la posición de los granos que se encuentran arriba y poner en su lugar otros granos de naturaleza absolutamente opuesta. La ciencia llama a este estado relativo de los polvos el estado de mezcla mecánica. La característica fundamental de las relaciones mutuas en este estado de mezcla es su versatilidad y su inestabilidad. Es imposible estabilizar las relaciones mutuas de los polvos que se encuentran en un estado de mezcla mecánica. Por ellos pueden ser fundidos. Su naturaleza metálica hace posible la operación. Con este fin se puede encender un fuego especial bajo el crisol y al calentarlos y derretirlos los hará fusionar. Así fusionados, los polvos se encuentran en el estado de un compuesto químico. Desde luego, no pueden ser agitados tan fácilmente como en su estado de mezcla mecánica, en el que era suficiente un pequeño golpe para separarlos y hacerlos cambiar de lugar. Ahora lo que contenía el crisol ha llegado a ser indivisible, individual. Es una imagen de la formación del segundo cuerpo, el fuego, gracias al cual se ha obtenido la fusión. Es el producto de una fricción, que es a su vez el producto de la lucha en el hombre entre el sí y el no.
Si un hombre no resiste jamás a algunos de sus deseos, si está en conveniencia con ellos, si los favorece, si los alienta, no tendrá jamás un conflicto interior en él, nunca tendrá fricción y por lo tanto no habrá fuego. Pero si para alcanzar una meta definida combate los deseos que se atraviesan en su camino, crea de esta manera un fuego que transformará gradualmente su mundo interior en un todo. Volvamos a nuestro ejemplo. El compuesto químico obtenido por fusión posee ciertas cualidades, cierto peso específico, cierta conductibilidad eléctrica y así sucesivamente. Estas cualidades constituyen las características de la sustancia en cuestión. Pero si se la trabaja de cierta manera, el número de sus características puede ser acrecentado, es decir, que se le puede dar a la aleación propiedades nuevas que no le pertenecían primitivamente. Será posible imantarla, volverla radioactiva, etc. El proceso por el cual se pueden comunicar nuevas propiedades a la aleación corresponde al proceso de la formación del tercer grupo, cuerpo, así como a la adquisición de un nuevo conocimiento y nuevos poderes con la ayuda del tercer cuerpo. Cuando el tercer cuerpo ha sido formado y cuando ha adquirido todas las propiedades, poderes y conocimientos que le son accesibles, queda aún el problema de fijarlos. Todas estas propiedades nuevas, que le han sido comunicadas por cierta clase de influencias, pueden de hecho serle quitadas tanto por las mismas influencias como por otras. Pero, por un trabajo especial que los tres cuerpos tienen que hacer juntos, los caracteres adquiridos pueden ser convertidos en propiedad permanente e inalterable del tercer cuerpo. El proceso de fijación de estos caracteres adquiridos corresponde al proceso de formación del cuarto cuerpo. Y en verdad, ningún hombre tiene derecho a ser llamado un hombre, en el pleno sentido de la palabra, hasta que sus cuatro cuerpos no se hayan desarrollado totalmente. Por eso el hombre verdadero posee numerosas propiedades que el hombre ordinario no tiene. Una de estas propiedades es la inmortalidad. Todas las religiones, todas las antiguas enseñanzas aportan la idea de que al adquirir el cuarto cuerpo el hombre adquiere la inmortalidad, y todas indican caminos que llevan a la adquisición del cuarto cuerpo, es decir, a la conquista de la inmortalidad. En este sentido, algunas enseñanzas comparan al hombre con una casa de 4 habitaciones. El hombre vive en la más pequeña y miserable de todas, y hasta que le sea dicho, no tiene la menor sospecha de la existencia de las otras 3, llenas de tesoros. Cuando oye hablar de ellas, comienza a buscar las llaves de estas habitaciones, especialmente de la cuarta, que es la más importante. Y cuando un hombre ha encontrado el medio de penetrar en ella, se convierte realmente en el amo de la casa, porque es solamente entonces que la casa pertenece plenamente y para siempre. La cuarta habitación le da al hombre la inmortalidad hacia la cual todas las enseñanzas religiosas se esfuerzan en mostrarle el camino. Hay un gran número de caminos, más o menos largos, más o menos duros, pero todos sin excepción conducen o se esfuerzan por conducir hacia una misma dirección que es la de la inmortalidad.